¿Qué tal, queridos amigos? Soy Francisco Delgado Santos y les mando el más cordial de los saludos desde Quito, Ecuador, Sudamérica, en la mitad del mundo. Por un pedido especial de mi amigo Xavier Frías, quiero referirme a un libro del que él mismo ha sido editor y que se llama La literatura infantil y juvenil en el Ecuador, ensayo autobiográfico de aproximación al tema. Esta es la portada del libro, bellamente ilustrada por una hijita de Xavier, una gran artista. Y para referirme a este libro, necesariamente tengo que hablar de otro que fue su antecedente y que se llama Ecuador y su literatura infantil. Este libro, Ecuador y su literatura infantil, fue el primero de los libros de texto que se utilizaron en institutos y colegios normales de la República, en algunas universidades donde se dictaba la naciente cátedra de literatura infantil y juvenil. Y me propuse en ese libro, que apareció más o menos en el año de 1980, hablar un poco sobre lo que era la literatura infantil y su problemática, es decir, hacer un poco de teoría. Pero además de eso, quise referirme a una brevísima historia de la literatura infantil y juvenil ecuatorianas. Y entonces, claro, tuve que investigar y presenté a algunos de los más valiosos escritores de este género a partir del siglo XVII. Hablé, por ejemplo, de don José Joaquín de Olmedo y su Alfabeto para un niño. Hablé del poeta Jacinto de Evia y su ramillete de flores poéticas. Hablé del fabulista Rafael García Goyena, así hasta llegar al siglo XX, en donde con un celebérrimo historiador y escritor, político y periodista que se llamó Manuel J. Calle, hablé sobre sus contribuciones a este género con dos libros clave que él escribió, Leyendas del Ecuador y Leyendas del Tiempo Heroico. También hice una selección de los mejores poetas, narradores, fabulistas, dramaturgos que el país dio hasta el año de 1980, y entonces me referí, por ejemplo, a Alfonso Barrera Valverde, a Jorge Carrera Andrade, a Jorge Dávila Andrade, a César Dávila Andrade, perdón. Me referí también a Teresa Crespo de Salvador, a Eugenio Moreno Heredia y a un grupo no muy grande de escritores que, decía yo, se podían contar con los dedos de las dos manos, y aún así quedaban sobrando algunos dedos. Entonces hice una pequeña reseña de estos libros, de cada uno de ellos, y los llamé precursores de la literatura infantil ecuatoriana. Hay otros que no se destacaron en el cultivo de cuento, de poesía, de teatro, pero que fueron muy buenos críticos, y sobre todo que impulsaron en el Ecuador la cátedra de literatura infantil que se empezó a dictar en los colegios normales del país. Y entonces entre ellos hablé de Manuel del Pino Andrade, de Florencio Delgado Ordóñez, que a mucha honra fue mi padre, y también de Darío Guevara Mayorga, cuyo nombre lleva hoy uno de los premios más importantes de la literatura infantil del Ecuador. También hice una recopilación bibliográfica de todo lo que se había publicado
a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, hasta el año de 1980, y subdividí estos encuentros por géneros. Entonces, hablé de cuento, hablé de poesía, escribí sobre teatro, escribí sobre periodismo, y todo ello llegó a configurar un manual que fue utilizado por varios centros docentes. Pero además de eso, me refería a la historia de la literatura infantil y juvenil en el mundo, y para ello tuve que hablar necesariamente de esta gran bibliotecaria alemana que se llamó Jella Lebmann y que creó una organización que con toda seguridad es muy conocida por ustedes, la Organización Internacional del Libro para Niños y Jóvenes, cuyas siglas en inglés IBI son International Board on Books for Young People. La IBI, como se la conoce, creó, más bien dicho, el premio internacional Hans Christian Andersen, que hoy se lo reputa a la altura del premio Nobel. Se dice que el Andersen es el Nobel de la literatura infantil. Y obviamente hay grandes autores que han obtenido este premio. Incluso en América lo han obtenido 3 mujeres, 3 escritoras brillantes, 2 brasileñas y una argentina. Me refiero a Ana María Machado, me refiero a Ligia Boyunga Núñez y me refiero también a la cordobesa, a la argentina, que ha escrito bellezas de obras y que hoy por hoy es una de las más celebradas escritoras del género en todo el mundo. Me referí entonces no solamente al premio que se creó, sino a la revista Bookbeard, que fue creada por el IBI, y también a la organización en cada país de una sección nacional que se preocupó de impulsar el desarrollo de esta literatura en cada país y de establecer cada año una lista de honor de los mejores cultores del género y enviarla para IBI Nacional para que fuesen candidatizados para el premio Nobel. Este fue entonces el antecedente, Ecuador y su literatura infantil. Y en el año 2020 escribí este libro que hoy quiero presentar a todos ustedes, que repito se llama La literatura infantil y juvenil en Ecuador, ensayo autobiográfico de aproximación al tema, en donde abarco un periodo de varias décadas entre el año de 1980 en el siglo XX hasta el año de 2020 en el siglo XXI. En este libro, aparte de lo ya mencionado en Ecuador y su literatura infantil, presento a los nuevos autores y autoras del género. Yo había ido a cumplir una misión de la UNESCO en Colombia, en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe durante 6 años, y al regresar me encontré con una playa de escritores, de ilustradores, de diagramadores, de impresores, de diseñadores gráficos, todos los cuales trabajaban para el desarrollo de la literatura infantil y juvenil del Ecuador. Y entonces me di el trabajo de empezar a leer uno por uno los libros que se habían publicado entre 1980 y el 2020, hacer pequeñas reseñas y luego agruparlos por géneros y luego hablar de quinquenios y décadas en las cuales se había establecido esta literatura. Pero además de eso, dentro del libro incluí una serie de ensayos que había escrito sobre algunas de las obras que me parecieron más representativas, y hablé sobre los autores y sobre los esfuerzos que se habían hecho para la promoción de la lectura
en el Ecuador. Y claro, cuando el libro estuvo acabado, tuve la satisfacción y el honor de que este amigo y compatriota de ustedes, el organizador de este congreso al que ustedes asisten, Xavier Frías, me propusiera ser el editor de esta obra. Y obviamente yo, agradecido hasta el límite, emocionado, le dije que muchas gracias, que aceptaba ese honor. Y entonces hace poco se presentó en el Ecuador esta obra en la Universidad de las Américas. Vino Xavier desde España a Quito y el acto tuvo un éxito rotundo. El libro ha empezado a distribuirse tanto por Amazon en su versión física como a través de diversos canales en su versión digital. De tal manera que, como estoy seguro de que Xavier tendrá un par de ejemplares que mostrarles a ustedes allí, les invito a que recorran sus páginas, a que vean su índice, su contenido, que lean, que saboreen algunas de las experiencias que yo cuento allí y reciban un abrazo inmenso desde Ecuador. Les deseo que este congreso que ustedes están iniciando tenga todo el éxito posible y que sean ustedes los abanderados de esta literatura que una vez fue la Cenicienta, la niña pobre del arte en general y de la literatura en particular, y la eleven al máximo grado posible, porque con eso estarán contribuyendo a hacer felices a millones de niños en el mundo, tal y como lo quería la creadora de Libby, la señora Chela Lebman. Muchas gracias y hasta pronto.